Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Horacio Alonso. Muchas gracias, señor presidente. En verdad, créamelo, yo pensé que tenía agotada la capacidad de asombro, pero lamentablemente veo que no es así. Y recordándolo al general Perón, cuando decía que la verdad habla sin artificio, acá estamos en presencia de un acuerdo espurio, de un escándalo político, de una obscenidad institucional, que cada uno le ponga el calificativo que considere más conveniente. Pero vayamos poniendo las cosas en su lugar, las cosas en claro. Mauricio es Macri y Macri es Sogma, y las sociedades Macris en el imaginario colectivo están vinculadas al contrabando, a la evasión, a las cuentas offshore, a un enriquecimiento exponencial a partir de la vinculación con el Estado, lo que se da en llamar la patria contratista, que enriqueció, como dije anteriormente, a este grupo familiar. El Congreso tiene que tomar cartas en el asunto, porque se le escapó de las manos al Ejecutivo Nacional. Y creo que lo calificamos mal cuando decimos el acuerdo Macri-Correo Argentino. El Poder Ejecutivo es unipersonal y acá el acuerdo debe llamarse el acuerdo Macri-Macri. Tan confusa es la situación que un hábil declarante, como es el señor jefe de gabinete, en una conferencia de prensa, admitámoslo, a la carta, ayer se quedó sin argumentos. La inmensa mayoría de los argentinos está convencido que estamos frente a un acto de corrupción. La inmensamente de nuestros compatriotas están totalmente persuadidos que el señor presidente conocía este acuerdo fraudulento. Pero ¿qué han logrado con esto? Desilusionar a muchos compatriotas que creían que a partir del 10 de diciembre del 2015 venía un cambio. Esto que hoy está ocurriendo no tiene nada que ver con la transparencia ni con la calidad institucional. Y es hora, señor presidente, que terminemos de eufemismos. Acá estamos frente a un verdadero plan de ajuste. Plan de ajuste que se traduce en una transferencia de ingresos varias veces multimillonarias de los sectores más humildes, de los trabajadores, a favor de los sectores del privilegio. Y ahí escuchamos hablar, cuando hacía referencia a los eufemismos, reacomodamiento de precios para negar la inflación, relato, reconversión laboral para negar la flexibilización laboral, relato, reordenamiento industrial para negar
el cierre de establecimientos fabriles, relatos. Esto ya no vuelve para atrás. Por más que levanten tribuna desarrollando la teoría que el hecho no se ha consumado, el desprestigio político se ha concretado. Y nosotros estamos comprometidos con la gobernabilidad. Y como queremos que los argentinos tengan un gobierno que se ocupe de ellos, el Parlamento tiene que tratar en comisiones, como lo han planteado con toda claridad diputados preopinantes. Yo no sé cómo va a pasar a la historia este escándalo. Décadas pasaron del pacto Roca-Rusiman. Probablemente a la vuelta de algunas generaciones los argentinos estén hablando del pacto Macri-Macri. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.